¿Cuánto pesa el silencio? No el silencio de la paz, ni el de la meditación. Hablo del otro silencio. El que tiene densidad, el que se acumula en las esquinas de una habitación como polvo sucio. El silencio que aplasta, que ahoga un grito antes de que nazca. Un silencio hecho de miedo, de vergüenza, de indiferencia. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánta fe se necesita para convertir el amor en un cuchillo? ¿Cuánta devoción es necesaria para que una caricia se transforme en una herida mortal? Creemos que la fe es luz, que la fe salva, que la fe construye. Pero hay una fe oscura, una fe que no ilumina, ciega. Una fe que no huele a incienso y a flores, huele a óxido, a sangre seca, a tierra removida. Lo que van a escuchar a continuación no es una leyenda de terror, no es un cuento para no dormir, es la anatomía de un silencio, la autopsia de una fe podrida. Ocurrió en las entrañas de México, en un rincón de Michoacán olvidado por Dios y borrado de los mapas de la decencia humana, una historia que se susurraba, que se negaba, una maldición que no nació de la magia negra, sino de la miseria humana. Yo soy Mateo del Valle, y esto es realidad prohibida. Si estás aquí, no es por casualidad, es porque, como yo, sientes que hay historias que deben ser contadas, gritos que deben ser escuchados. Suscríbete, no por mí. Hazlo por ellos, por las voces que fueron calladas. Hazlo para que juntos podamos arrastrar estas verdades a la luz, aunque la luz nos queme los ojos. Comenzamos. La imagen de la vela se apaga. Oscuridad total. Suena el chirrido de una silla de oficina sobre un suelo gastado. Carmen odiaba su oficina. Odiaba el café quemado de la mañana. Odiaba el zumbido del viejo aire acondicionado. Pero sobre todo, odiaba las carpetas. Cientos de ellas, apiladas en su escritorio, desbordándose de los archivadores. Cada carpeta era un universo de dolor encapsulado en papel manila. Abuso, negligencia, abandono, nombres, fechas, informes, vidas rotas convertidas en burocracia. Carmen era trabajadora social. Llevaba 15 años en el sistema. 15 años viendo cómo la maquinaria trituraba a los más débiles. El cinismo se le había pegado a la piel como una segunda capa. Era su armadura. Sin ella, se habría roto en el primer año. Las tragedias ya no la sorprendían, solo la cansaban. Un cansancio profundo que le pesaba en los huesos. Aquel martes, el teléfono sonó. Una llamada más, un problema más. Pero la voz al otro lado era diferente. No era el tono monótono de un policía ni la histeria de un familiar. Era una voz tensa, quebrada. La voz de una maestra rural llamada Elena. «Tienes que venir», dijo. «Hay algo que no está bien». Carmen suspiró. «Señora, necesito más detalles. ¿Hay violencia visible? ¿Desnutrición?» «El protocolo. Siempre el protocolo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Elena dijo 6 palabras que atravesaron la armadura de Carmen como un punzón de hielo. «Es la luz lo que me asusta». Carmen frunció el ceño. «¿La luz?» «Sí», susurró la maestra. «Una luz que ciega». Algo en esa frase, en su absurdo poético, activó una alarma en lo más profundo de Carmen. No era una denuncia, era un presagio. «Dame la dirección». El viaje fue un descenso literal y simbólico a los círculos del infierno de la pobreza. Los primeros kilómetros fueron por una carretera estatal decente. Luego, un desvío a un camino secundario. El asfalto se agrietó, se convirtió en parches y finalmente desapareció. El coche de Carmen se sacudía sobre un camino de terracería roja. El paisaje cambió.
Los campos de aguacates bien cuidados dieron paso a una tierra seca, polvorienta. Las casas de cemento con jardines fueron reemplazadas por chozas de lámina y cartón. El aire acondicionado del coche ya no podía filtrar el olor. Un olor a basura quemada, a aguas estancadas, a desesperanza. Carmen conducía despacio. Sentía que no avanzaba hacia un lugar, sino hacia un tiempo distinto. Un tiempo detenido en la miseria. Los niños que jugaban en la calle levantaban la vista a su paso. Sus ojos no tenían la curiosidad de la infancia. Tenían la vieja y vacía mirada de la resignación. Finalmente llegó. La dirección que le había dado Elena no era una casa. Era una herida en la tierra. Una construcción a medio terminar, hecha de bloques de cemento sin revocar. Las ventanas eran huecos negros, tapados con plásticos sucios. No había jardín, solo tierra apisonada y basura. Pero lo más extraño no era la pobreza, era el silencio. Un silencio antinatural. Denso. Carmen apagó el motor. El silencio se hizo aún más profundo. Se bajó del coche. El sol de Michoacán le golpeó la cara. La puerta de la choza se abrió. Apareció un hombre. Joaquín. Era delgado, con la piel curtida por el sol y unos ojos hundidos en cuencas oscuras. Detrás de él, una mujer. Esperanza, igual de delgada, con un vestido gastado y el pelo recogido en una trenza sin vida. Y entonces Carmen vio lo que helaba la sangre. Ambos sonreían. No una sonrisa nerviosa, ni una sonrisa forzada. Era una sonrisa serena, plácida, una sonrisa que no pertenecía a aquel lugar. «Buenas tardes», dijo Joaquín con una voz suave, casi melódica. La esperábamos. Esa calma, esa paz aterradora en medio del abandono. Fue la primera grieta en el suelo bajo los pies de Carmen. El infierno a veces te recibe con una sonrisa. «Soy Carmen, del Desarrollo Social», dijo ella mostrando su identificación. El gesto fue inútil. No la miraron. Sus ojos, fijos en ella, parecían ver a través. «Pase, por favor», dijo Esperanza. «Nuestra casa es su casa». Carmen cruzó el umbral. El cambio fue instantáneo. Del sol abrasador a una penumbra sofocante, el aire era espeso, irrespirable. Olía a encierro, a sudor rancio, a incienso barato y a algo más, algo metálico, dulzón, el olor de la sangre vieja. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. La casa era una sola habitación, un suelo de tierra, una mesa coja, 2 sillas, una estufa de leña en un rincón y las paredes. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas, vírgenes, santos, cristos. Pero estaban alteradas, de una forma grotesca, sacrílega. A cada santo le habían arrancado los ojos, con un clavo, con un cuchillo. En lugar de ojos, solo había 2 agujeros negros, vacíos. Carmen sintió una náusea repentina. Quiso darse la vuelta, salir corriendo. Pero entonces lo vio. En el rincón más oscuro de la habitación había un niño, sentado en el suelo, meciéndose, adelante y atrás, en silencio. Era Carlos. Tendría unos 8 años. Carmen se obligó a caminar. Sus pies pesaban 1 tonelada. Se arrodilló a una distancia prudente. «Hola, Carlos», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. El niño no se detuvo. No la miró. Su balanceo era rítmico, hipnótico, como un metrónomo marcando el pulso de la locura. «Carlos», repitió Carmen, «¿estás bien?» Extendió una mano, lentamente. Solo quería tocar su hombro, un gesto humano. Antes de que sus dedos lo rozaran, el niño se detuvo y giró la cabeza hacia ella. El mundo se inclinó. El aire se escapó de los pulmones de Carmen en un silbido mudo. El suelo pareció ondular bajo sus rodillas.
Donde debían estar los ojos del niño, solo había 2 cuencas vacías. 2 cráteres oscuros, supurantes, rodeados de piel inflamada y costras secas. Un zumbido agudo le llenó los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Sintió el sabor metálico del miedo en la parte posterior de su garganta. Tuvo que apoyar una mano en el suelo de tierra para no caerse. El frío de la tierra la ancló a la realidad. A esa realidad imposible. Levantó la vista. Joaquín y Esperanza la miraban, todavía sonriendo. Esa sonrisa insoportable. Serena. ¿Qué? Component placement, la voz de Carmen, era un graznido roto. ¿Qué le han hecho? Fue Esperanza quien respondió. Su voz era un arrullo, como si le contara un cuento de hadas a su hijo. Le hemos hecho un regalo. Le hemos quitado la ceguera del mundo. Joaquín asintió, con una convicción que helaba la médula. Los ojos engañan, hermana. Los ojos solo ven el pecado, la tentación, la suciedad. Se acercó un paso. Ahora él puede ver de verdad. Ahora puede ver a Dios. Carmen se quedó sin palabras. El horror no estaba solo en las cuencas vacías del niño. Estaba en las palabras de sus padres, en su lógica retorcida y asesina, en su amor convertido en la más absoluta de las crueldades. Se levantó, temblando. La maestra, balbuceó. Elena me dijo que había una niña también. Luna. ¿Dónde está Luna? La sonrisa de Esperanza se amplió. La pequeña Luna ya descansa, dijo. Ella fue la primera en recibir la luz. Señaló hacia el fondo de la habitación, hacia una hamaca que colgaba entre 2 vigas de madera. Carmen no quería ir. Cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera, pero sus pies se movieron, como si una fuerza externa la empujara hacia el último círculo del horror. Un paso, otro paso. El olor a sangre se hizo más intenso. La hamaca estaba quieta, demasiado quieta. Una mosca zumbaba a su alrededor, perezosa. Carmen estiró una mano temblorosa. Empujó la tela de la hamaca. Dentro había un pequeño bulto, envuelto en una manta sucia. La apartó. Era Luna. Tendría 5 años. Su piel era pálida, cerúlea. Sus labios, azules. ¿Y sus ojos? Sus ojos también estaban vacíos, pero no como los de Carlos. Las cuencas estaban negras, hundidas. La infección había devorado todo. Estaba muerta. Llevaba días muerta. Y en su pelo enmarañado, como una burla final, había un pequeño lazo de color rosa, manchado de sangre y pus. Ese lazo. Ese pequeño detalle de una normalidad perdida. Rompió a Carmen por dentro. El grito que se le había atascado en la garganta finalmente salió. Un sonido animal, de puro y absoluto espanto. Flashback. La narración de Mateo se vuelve más lenta, más pesada, reconstructiva. Imaginemos esa noche. La última noche en que los ojos de Carlos vieron el mundo. La choza está en silencio. Solo el sonido de los grillos fuera. Esperanza se levanta de su petate, se mueve en la oscuridad con la seguridad de un sonámbulo. Se acerca a la estera donde duerme Carlos. Lo sacude suavemente. Carlitos, despierta, mi amor. El niño abre los ojos, asustado. ¿Mami? Shh, susurra ella. Su aliento huele a fe y a locura. Es hora. El Padre nos ha elegido. Lo levanta en brazos. Carlos no llora. Confía en su madre. Joaquín espera junto a la mesa. Sobre la madera, a la luz de una sola vela, hay 3 cosas. Una Biblia abierta, un cuenco con agua y un cuchillo de cocina, con la punta afilada. Ha llegado el momento de purificarlo, dice Joaquín. Su voz no tiembla. Es la voz de un cirujano sagrado. Esperanza acuesta a Carlos sobre la mesa.
El niño empieza a temblar. Mami, tengo miedo. No temas, mi niño, le arrulla ella, acariciando su frente. El miedo es del mundo. Nosotros te vamos a dar la paz, te vamos a dar la vista verdadera. Joaquín toma el cuchillo. La llama de la vela baila en el filo del acero. Cierra los ojos, hijo. Piensa en los ángeles. Carlos obedece. Aprieta los párpados. Esperanza le sujeta la cabeza con una fuerza que no parece suya. Joaquín recita un pasaje incoherente, una mezcla de versículos bíblicos y delirios. Y abriré los ojos de los ciegos y caminarán en mi luz. Y entonces lo hace. El primer grito de Carlos desgarra la noche. Un grito agudo, infantil, lleno de un dolor y una traición que ninguna palabra puede describir. Luego el segundo. La sangre brota, caliente, oscura, mancha las manos de su padre, el vestido de su madre, la Biblia abierta. Y fuera, en las chozas vecinas, el grito se escucha, claro como el agua. Nadie se mueve, nadie sale, nadie pregunta. El silencio de los vecinos es el último clavo en el ataúd de la inocencia de Carlos. Un silencio que es complicidad, un silencio que pesa. Con Luna fue diferente. Ella era más pequeña, pero luchó. Cuando fueron a por ella, semanas después, ella ya sabía. Había visto a su hermano. Había olido el miedo. Pateó, arañó, mordió. Su pequeño cuerpo se resistió con la furia de un animal atrapado. «Quieta, niña del demonio. Zrenia», gritaba Joaquín mientras la sujetaba. «Hay que sacar el pecado de ti». La sometieron. Le hicieron lo mismo. Pero su cuerpo era más frágil. La infección llegó rápido. La fiebre la consumió. Murió en la hamaca, sola, en la oscuridad, mientras sus padres rezaban a su lado, sonriendo, convencidos de que le habían abierto las puertas del paraíso. ¿Cómo se llega a este punto? Nadie nace monstruo. La monstruosidad se construye, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de la desesperación. Joaquín y Esperanza no siempre fueron así. Hubo un tiempo en que fueron solo una pareja pobre, con sueños pequeños. Joaquín trabajaba en el campo. Esperanza limpiaba casas, hasta que la sequía mató las cosechas, y la familia rica para la que trabajaba Esperanza se mudó a la ciudad. El hambre se sentó a su mesa. Primero, como un invitado incómodo. Luego, como el dueño de la casa. Recuerdo una escena que me contaron. Joaquín, después de semanas sin encontrar trabajo, fue a una entrevista en un almacén de empaque. Iba con su mejor camisa, planchada, limpia. El gerente, un joven con un reloj caro, ni siquiera lo miró a los ojos. Miró sus manos, callosas, sucias. «No tienes el perfil», dijo con desprecio. Y lo despidió con un gesto. Joaquín caminó de vuelta a casa bajo el sol. No sentía el calor, sentía el frío de la humillación. Recuerdo otra escena. Esperanza, con los ojos hinchados de llorar, sacando de un viejo baúl el anillo de bodas de su madre, su único tesoro. Lo vendió en una casa de empeños por unas cuantas monedas, para comprar 1 kilo de frijoles y un poco de masa. Esa noche, mientras los niños dormían, Joaquín la encontró llorando en silencio en el patio. No lloraba por el anillo. Lloraba por la impotencia, por la sensación de ser invisible, de no importarle a nadie. La desesperación es un campo fértil, y en ese campo cualquier semilla puede crecer, incluso la semilla de la locura. Fue entonces cuando apareció él. Lo llamaban el hermano Elías. No llegó en un coche caro, llegó caminando. Un hombre de edad indefinida, con el pelo largo y canoso y unos ojos negros, intensos, que parecían perforar el alma.
Vestía con ropas sencillas, pero hablaba con la autoridad de un rey. No ofrecía dinero. No ofrecía comida. Ofrecía algo mucho más poderoso para alguien que no tiene nada. Ofrecía un propósito. Se sentaba con las familias más pobres, en sus suelos de tierra, y les hablaba. El mundo los ha abandonado, les decía. Porque este mundo es del diablo. Es suciedad, es materialismo, es ceguera. Sus palabras eran bálsamo para sus heridas. La pobreza no es una desgracia, predicaba. Es una bendición, es una prueba de pureza. Los últimos serán los primeros en el reino de mi Padre. Para Joaquín y Esperanza, cuyas vidas eran un fracaso a los ojos del mundo, esas palabras fueron una revelación. El hermano Elías les dio un nuevo lenguaje. Su miseria no era miseria, era pureza. Su aislamiento no era abandono, era una fortaleza contra el pecado. Su dolor no era dolor, era una prueba divina. Poco a poco, los aisló del resto del pueblo. No hablen con los impuros, les ordenaba. Sus palabras son veneno. Los separó de sus familias. La familia de sangre no importa, solo la familia de la fe. Y les dio una misión terrible, envuelta en un lenguaje de salvación. Hay que purificar a los inocentes antes de que el mundo los corrompa, susurraba en sus oídos. Hay que abrirles los ojos del alma, aunque para ello haya que cerrarles los ojos de la carne. Transformó su desesperación en fanatismo y les dio un cuchillo. Y los convenció de que era un acto de amor. La escena cambia. El sonido de sirenas lejanas. La voz de Mateo recupera la urgencia del presente. El grito de Carmen rompió el hechizo. Joaquín y Esperanza parpadearon, como si despertaran de un sueño. El terror en el rostro de Carmen era un espejo que les devolvía la imagen de su propio horror. Carmen salió de la choza tropezando. Corrió hacia su coche. Mientras llamaba a la policía, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar, Joaquín y Esperanza permanecían en la puerta. Ya no sonreían. Sus rostros ahora mostraban una confusión infantil, como si no entendieran qué habían hecho mal. La llegada de la policía fue un circo grotesco. 2 patrullas levantando una nube de polvo rojo. El primer oficial, un veterano gordo y hastiado, se bajó con pereza. ¿Cuál es el problema, señora? Component Placement le preguntó a Carmen, casi con fastidio. Carmen no pudo hablar. Solo señaló la casa. El oficial entró y salió a los 30 segundos. Pálido. Verde. Se apoyó en la portezuela de la patrulla y vomitó. Su compañero, un chico joven, entró después de él. Salió llorando. El horror, por un instante, se hizo real para ellos. Pero la maquinaria no se detiene por el horror. La maquinaria lo procesa, lo convierte en papeleo. Aseguren el perímetro. Llamen a los forenses. Hay que seguir el protocolo. La tragedia se disolvió en jerga policial. El siguiente acto se desarrolló en la comisaría del pueblo. Un edificio gris, con olor a humedad y a café rancio. Carmen pasó horas declarando, frente a un detective cansado, que tecleaba su testimonio en un ordenador viejo y ruidoso. Clic, clic, clic. Cada clic era un martillo. Convirtiendo el terror en un informe. El lazo rosa, las cuencas vacías, la sonrisa de los padres, todo reducido a frases secas, sin emoción. La declarante manifiesta haber encontrado a la menor sin signos vitales. Cuando terminó, Carmen sintió un vacío inmenso. La pesadilla estaba siendo archivada, pero la lucha de Carmen apenas comenzaba. Días después, intentó saber qué había pasado con Carlos. Llamó a la fiscalía.
Una secretaria con voz de autómata la detuvo en seco. ¿Tiene el número de expediente? No, pero soy la trabajadora social que... Sin número de expediente no le puedo dar información. Llene el formato 7-A de solicitud de información y espere la respuesta. Carmen insistió. Se plantó en la oficina. Después de horas de espera, consiguió hablar con un subdirector. Un hombre con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Escuchó a Carmen con una paciencia fingida. Cuando ella terminó, él juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Señora del Valle», dijo con condescendencia. «Agradezco su celo profesional, pero este es un caso muy delicado. La prensa ya está encima de esto. Si no lo manejamos con cuidado, convertirán esto en un circo. Debemos ser discretos, proteger la investigación». «Pero, ¿y el niño? Carlos? ¿Dónde está? ¿Está recibiendo ayuda?» El hombre suspiró. «Todos los procedimientos se están siguiendo conforme a la ley. No se preocupe». Carmen sintió un frío glacial en el pecho, una rabia impotente. Las palabras del hombre eran muros de burocracia, de cálculo político, muros diseñados para que nada se moviera. No se rindió. Descubrió que Carlos había sido enviado a un centro de menores del estado. Condujo 3 horas para llegar. El lugar era un edificio deprimente, con las paredes pintadas de un color triste y las ventanas enrejadas. La directora la recibió. Era una mujer mayor, con ojos cansados que habían visto demasiado. A diferencia del fiscal, ella sí tenía compasión. «Leí el informe», dijo en voz baja. «No puedo ni imaginarlo». «Quiero verlo», suplicó Carmen. «Solo saber que está bien». La directora negó con la cabeza. «Lo siento. El sistema no funciona así. El niño está bajo protección judicial. Nadie puede verlo sin una orden del juez. Y usted, técnicamente, ya no es parte del caso». «Pero yo lo encontré. Yo...» «Lo sé», la interrumpió la directora con genuina tristeza. «Pero el sistema no entiende de lógica, solo de protocolos. Si quiere solicitar una visita, tiene que llenar el formato 22B. Otro formato, otro muro». Carmen salió de allí sintiendo que el mundo entero era una oficina gigante, llena de formularios diseñados para hacerte desistir. El golpe final llegó una semana después. Una llamada de su propio jefe. Su tono era seco, autoritario. «Carmen, quiero que dejes el caso de Michoacán». «¿Qué? ¿Por qué?» «Órdenes de arriba. El caso se ha reclasificado. Los padres han sido declarados inimputables. El líder de la secta ha desaparecido. Para el sistema, oficialmente, los culpables son personas no localizadas. Eso ya no le corresponde a servicios sociales, sino a la unidad de desaparecidos». Era una obra maestra de la burocracia, una forma de enterrar el caso en un limbo administrativo. «Pero el niño», protestó Carmen. «El niño está en el sistema», la cortó su jefe. «Y tú tienes 20 carpetas más en tu escritorio. Ocúpate de ellas. Este caso está cerrado para ti». Clic. Le colgó. El sistema la había expulsado, la había aislado, la había silenciado. Igual que los vecinos habían silenciado el grito de Carlos. El epílogo de esta historia es amargo y, sin embargo, contiene una extraña y diminuta luz. Joaquín y Esperanza fueron internados en un hospital psiquiátrico, perdidos para siempre en el laberinto de su propia fe. Nunca volvieron a preguntar por sus hijos. El hermano Elías, el profeta de la oscuridad, se desvaneció. Se convirtió en un fantasma. Un rumor, probablemente repitiendo su ciclo de manipulación en otro pueblo olvidado,
Y Carlos. Durante años, Carlos fue un fantasma también. Un niño que no hablaba, que no reaccionaba, que vivía en una oscuridad doble, la de sus ojos y la de su alma. Pasó de un centro a otro, una carpeta más en el sistema. Hasta que un día, cuando Carlos ya era un adolescente, llegó una donación al centro donde vivía. Un piano viejo, vertical, desafinado. Lo arrinconaron en una sala común y allí se quedó, acumulando polvo. Nadie le prestó atención, excepto Carlos. Un día, una de las terapeutas lo vio. El chico silencioso, que nunca se acercaba a nadie, estaba de pie junto al piano. Con una vacilación infinita, levantó una mano. Sus dedos, que solo conocían la forma de los objetos por el tacto, rozaron las teclas. Presionó una. «Doctor». El sonido, metálico y desafinado, resonó en la sala silenciosa. Carlos se quedó quieto, escuchando. Luego presionó otra. «Mister». Y otra. «Sol». La terapeuta se quedó paralizada, observando. Carlos empezó a tocar. No eran notas al azar. Estaba buscando algo. Y lo encontró. De sus dedos empezó a brotar una melodía. Simple, triste, desgarradora. Una melodía que nadie le había enseñado. Una melodía que nacía de su oscuridad interior. Los terapeutas no podían creerlo. El niño que no tenía voz había encontrado una. La música se convirtió en sus ojos. Se convirtió en su lenguaje. Cada tecla era una palabra. Cada acorde una emoción. A través de ese piano desafinado, Carlos empezó a contar su historia. El horror, el dolor, la traición. Pero también una extraña, incomprensible forma de supervivencia. Esta historia no termina con justicia. La justicia es una palabra demasiado grande, demasiado limpia para una realidad tan sucia. Termina con una lección, que los monstruos rara vez tienen cuernos y garras. A veces, los monstruos tienen la cara de la desesperación. A veces, rezan. Y a veces, el monstruo más grande de todos no es una persona, es el silencio, es la indiferencia. Es un sistema que prefiere un protocolo limpio a una verdad incómoda. Es un monstruo con 1000 caras que, a menudo, viste con traje y corbata. Y nos dice, con una sonrisa, que no nos preocupemos, que todo está bajo control. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.